Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos en nuestro servicio de gloria, familiar de gloria, de la Casa de Restauración y Adoración Kainos. Gracias. Usted está viendo esto de manera diferida. Nosotros hoy nos disfrutamos una mañana hermosa y vamos a estar continuando con la segunda parte de David. La primera parte decía, David, un hombre conforme al corazón de Dios, que es lo que todos conocemos. Pero en el día de hoy vamos a poner los puntos suspensivos y conocer otras facetas de la vida de David después que ya fue rey. Recuerden que cuando nosotros nos quedamos la última vez hablábamos de un David que había sido perseguido, que había sido rechazado, que había tenido muchas situaciones acorde a lo que era el reinado de Saúl y muchas otras cosas. Pero en esta ocasión vamos a trabajar áreas de David que no están, eh, no se manosean, por ponerla de alguna forma, no se tratan mucho, muy comúnmente, porque hay personas que no les interesa salir de lo que es la perfección del conforme al corazón de Dios y entrar a lo que es el hombre que tenía algunos temitas con el carácter. Y como hemos visto, él estaba muy lejos de ser perfecto. De hecho, con frecuencia se le recuerda en grupos ya de liderazgo más maduro, se le recuerda por sus debilidades, sus notorias debilidades. Sin embargo, él fue usado por Dios muy a pesar de todas esas faltas, porque realmente el Señor necesitaba un hombre con un corazón quebrantado, que es lo que debemos aprender para enseñarle a las futuras generaciones, nosotros que todavía hoy día estamos hablando de él, cómo debemos ser consolados en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la difamación, en medio de la traición. Eh, David fue usado por Dios, eso es indiscutible. Y no a pesar de las debilidades, sino por sus debilidades, que es lo que quiero que quede muy claro en el día de hoy. ¿Cómo podía Dios entonces mostrar su gracia de la mejor manera? ¿Qué mejor forma de manifestarlo, de manifestar su poder, usando esas debilidades y esas profundas necesidades que tiene una persona? Y si solamente miráramos las partes fuertes de David, no veríamos entonces nunca trabajando, obrando la gracia de Dios. Entonces la historia comienza cuando el rey David decide quedarse en su casa de Jerusalén, eh, para que podamos entender un poco la historia. Primero vamos a ver ahora las consecuencias del pecado. Dios le había dicho que la espada de los conflictos sangrientos estaría en su familia y les voy a explicar por qué. Y no terminaría durante su vida y que sus mujeres serían tomadas por otro. Eso es Dios hablándole a David a través del profeta Natán. Y en otras palabras, la protección de Dios sobre la familia de David sería removida y cada cual actuaría acuerdo con sus circunstancias. Pero como les decía, la historia comienza con un David que ya es rey, que decide quedarse en la casa de Jerusalén mientras que su ejército israelita salía de la casa para pelear unas batallas y otras cosas. David se levanta todas las mañanas, muy orundo, muy bello, él caminar en la azotea y pasearse por la azotea del palacio, y a la distancia alcanza a ver a una hermosa mujer que se estaba bañando en el techo de su casa. Ustedes saben que en esa época no había baño, no había mamparas, no había nada de eso, y se bañaban así a la felicidad, a la libertad, y por lo general tenían criadas que las aseaban y le bañaban con leche, con pétalos y todo eso. Entonces, al caer por su belleza, David manda a pedir que le digan quién es esa hermosa mujer. Y su mensajero le dice que es Betsabé y que es esposa de Urías. Y aún Urías era uno de los soldados del ejército de David. Y aún sabiendo David esto, mandó a llamar para que Betsabé durmiera con él. Tiempo después, ya ustedes conocen esa parte de la historia y si no se enteran, Betsabé le hizo saber a David que estaba embarazada. Para evitar ser descubierto, mi querido amigo David, rey de Jerusalén,
Él arma un plan manifestado por codicia y muchas otras cosas, y él decide acabar con la vida de Urías sin mancharse las manos de sangre, porque no fue él que lo mató. Entonces, como él estaba en la guerra, él ordenó a los soldados que tenía alrededor en la batalla que lo dejasen solo para que encontrara la muerte de manera más fácil. Después de eso, Betsabé se unió a todas las esposas de David, pero a un gran alto precio, porque ella terminó perdiendo ese primer hijo que concibió con David. O sea que ahora no tiene hijo, ni tampoco tiene su marido, pero ya pertenece al harén que tenía David. De esta unión surgieron más hijos y vamos a ver más adelante quiénes son. Primero quiero establecer que en esa época, recuerdan que hablábamos de Jacob hace un tiempo y Jacob tuvo muchos hijos, muchas esposas, perdón, pero en esa época de Jacob sí estaba permitido tener muchas esposas. En el caso de David ya no estaba permitido. Según dice Deuteronomio 17:17, no era permitido tener muchas esposas porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. ¿Ok? O sea, en la época de Jacob sí era normal, pero en la época de David ya las leyes estaban establecidas y no era posible tener todas estas esposas. Por lo tanto, se multiplicaron los conflictos al haber David violado este mandamiento de no tomar muchas mujeres. Y así sembró la semilla de discordia en su hogar por sus muchas esposas. Brotarían las disputas y las rivalidades entre ellas por toda la vida, especialmente al tener que maniobrar los deseos de que cada una quería que su hijo fuera el heredero, o sus hijos en algunos casos heredaran el trono. Y a la vez, los hijos de cada madre también estarían maniobrando para obtener la corona. Vaya problema en el que estaba David. Y David tenía que vivir diariamente en estas disputas entre esposas e hijos. Pero antes que nada, quiero hablarte de la genealogía. Fíjate que David tuvo 8 esposas, 8 esposas oficiales, porque hay muchas o tuvo muchas otras mujeres y muchos otros hijos que no se mencionan propiamente en sus nombres, pero sí están registrados. Y vemos que Mical, ¿recuerdan a nuestra amiga Mical? Mical fue la primera esposa de David que la gana por vencer a Goliat, era la hija de Saúl. Y recuerdan que por la malcriadeza de Mical hacia David, la palabra decía en la otra enseñanza que no pudo tener hijos como castigo por la deshonra. Por lo tanto, Mical lo que hizo fue odiar a David toda la vida. Luego tuvo a Ahinoam, que fue la madre de Ampón. Está Abigail, que era también la mujer de otro, que era la mujer de Nabal, y él la toma como esposa, que era una de las, entre Betsabé y Abigail, eran las esposas más renombradas que tuvo David. Y Abigail, perdón, fue la madre de Gilead. Luego viene Macat, que era la madre de Absalón y Tamar. Viene entonces Hagit, que era la madre de Adonías. Está Abital, que era la madre de Cefarías. Egla, que era la madre de Giltreán. Betsabe, que fue la que más hijos le dio, era la madre del el primogénito que falleció, que esa era el deseo de David. Estaba Simca, Soboab, Natán y Salomón. Estaban entonces los otros hijos que tuvo con otras esposas que, como les dije, no son mencionados. Estamos hablando que David faltó a ese versículo o a esa ley que había en ese momento por mucho. O sea, no fue que él nada más se equivocó con Betsabé y engañó a Mical, sino que simplemente tuvo muchas y las tenía todas viviendo ahí. Pero ¿qué pasa? David fue un padre ausente. David fue un pésimo padre, a pesar de su destreza como hombre de guerra y gobierno. Quizá por sus ocupaciones dirigiendo la nación, que le robaron la atención que debía brindar a su primer reino, que es el de su casa,
el de su propia heredad. Y tal vez el comportamiento del afamado rey, de la estirpe por medio de la que vendría el Salvador, daría avisos a través de su relato verdadero del carácter de Dios. Este comienza, primero que nada, con el enamoramiento. Las situaciones comienzan con el enamoramiento de uno de sus hijos, que es Amón, que fue el primogénito, porque recuerden que el primogénito fallece, que él debe saber, el primogénito muere y queda Amón como el primer hijo de David, y era el sucesor del trono de su media hermana, que era la primera hembra de David, que es Tamar, hermana de Absalón. Amón, que era hijo de la segunda esposa de David, que es Ahinoam, pueden ver esto en 2 de Samuel 3:2. Entonces recuerden que Mical, como les decía, la primera esposa no tuvo hijos. Y para colmo, este conflicto se produjo por el mismo pecado y tipo de iniquidad que era la inmoralidad sexual, que era el mismo pecado que cometió David. O sea, estamos hablando de que él comenzó una maldición generacional, pero no él lo comenzó, perdón, rectifico. Recuerden que David fue hijo de pecado. David fue concebido en pecado también en adulterio de su papá y su mamá. David no era hijo de las madres, por eso siempre fue rechazado por sus hermanos y siempre estaba como que no era reconocido. Entonces David viene a repetir la historia. Aquí no hubo sabiduría ni responsabilidad para detener esa maldición generacional, la inmoralidad sexual, y que posteriormente lleva al asesinato. Bien. Entonces, al Jonadab ver a Amnón muy afligido, planea la forma en que él pueda estar a solas con Tamar, su hermana. O sea, que se armó como dicen, fue un complot. Y como ya él tenía síntomas de debilidad, eran físicas, él se veía pálido, había enflaquecido, o sea, él tenía una condición psicosomática por ese deseo eh, incontrolado de estar con su hermana, porque se había enamorado de su hermana. Y no tenía que fingir porque ciertamente ya él se veía enfermo y parecía como si él tuviera una enfermedad física. Entonces, nadie dudaría de esta trama que ellos estaban armando, y él lo que hizo fue que le pide a su padre David que permita que su hermana querida Tamar lo cuide. Como él estaba tan enfermo, él le pide entonces a su hermana Tamar que lo cuide. Y así fue. Y un momento estuvieron a solas, él procuró seducirla, primero sus palabras amables, pero al ver la resistencia de ella, usó la fuerza. ¿Ok? Usó la fuerza y la violó. Fíjense que decía en 2 de Samuel, estaba Amón angustiado a enfermarse por Tamar, su hermana, pues ella era virgen y le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y día tras día iba enloqueciendo, o sea, él estaba con una fijación. Y entonces desarrolla una enfermedad psicosomática inducida por los pensamientos inmorales que tenía sobre su hermano. Amén. Entonces, para que veamos el versículo completo, dice, se asió de ella, la agarró y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey y él no me negará a ti. Oigan bien, estamos en 2 de Samuel 13:12. Pero en Levítico 18:9, en forma estricta, ya había una ley que estaba prohibiendo el matrimonio y la sexualidad entre hermanos y medio hermanos. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás.
Era muy claro lo que estaba sucediendo aquí. Amón se había dejado llevar por los pensamientos impuros y al ver la virtud de su hermana, más se sintió culpable y sucio. Cuando hablamos de la virtud, fue ya cuando hizo lo que iba a hacer y la desnudó. La echó de su casa, que para ella era un mayor insulto. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal en este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Estamos en segunda de Samuel 13, del 19 al 16. Mas él no la quiso oír. Y su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Cuántas veces se ha repetido este caso de Tamar desde entonces? Usted debe conocer algunos. Yo conozco algunos. ¿Por qué salió ella gritando? La violación es un atentado contra la vida, un sometimiento aterrante que acerca a la muerte. El recuerdo es una experiencia torturadora que sigue vivenciando a las víctimas, se les destruye la autoestima, se les vulnera la libertad, se les pone en el lugar de una cosa de uso sexual. El daño es irreparable. La cosa es cómo vivir con el asunto de tomarlo con una actitud diferente para disminuir los síntomas del temor a los sitios oscuros o a las personas desconocidas y de tener ideas sobre la muerte o el daño a las pesadillas y la ansiedad en general. O sea, lo mínimo que ella iba a hacer era salir corriendo y gritar. Y la pobre Tamar huye a la casa de su hermano carnal, su hermano, el único hermano de padre y madre que tiene, que es Absalón. Y Absalón fue el tercer hijo de David, o sea, está Amnón, y después que se muere el primogénito, está Amnón, está Absalón, perdón, está Tamar, y luego está Amnón. Y llamaba la atención por su hermosura, decían de Absalón, segunda Samuel 1, 25 y 26, y por la abundancia de cabello, o sea, Absalón tenía mucho pelo, y él resolvió a matar a Amnón, su medio hermano. En el momento oportuno, no ahí. No le dijo nada a nadie. Él acumuló un pozo de amargura y de venganza y de odio ante su hermano. Al enterarse David, según segunda de Samuel 13, 21, al enterarse David, simplemente la Biblia dice que él se enojó mucho, pero no hizo nada. No le puso ningún castigo. No hizo nada. Solamente dijo, la Biblia dice, se enojó mucho. Y Absalón esperó 2 años hasta que encontró la excusa apropiada, que era la celebración de su esquila de ovejas, que era el momento en el que la trasquilaba. Primero invitó a su padre con toda la familia, pues sabía que no podían ir todos. Finalmente convenció a su padre que fueran por lo menos sus hermanos, con Amón incluido. Fue una trama, fue una premeditación. Y así logró que durante el banquete, cuando Amón estuvo bajo los efectos del alcohol, sus siervos lo asesinaran. Mientras tanto, Absalón sabía que las leyes de Dios sentenciaban la muerte por asesinato premeditado. Eso está registrado en Números 35:21. Usted lo puede buscar. Y lo que hizo fue que huyó de Israel y se fue a Jesús de Siria, donde reinaba su abuelo por el lado de su mamá. Y se puede ver esto en segunda de Samuel 3:3. O sea que él, por un lado, por el otro, tenía reyes. Pero si nos vamos entonces ahora a segunda de Samuel 13:13, dice, mas Absalón huyó, confirmando lo que les digo, y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. O sea, él sabe lo que su hijo hizo, pero no corrige. En el fondo de su corazón, David sabía que estas maldiciones de sus hijos venían por su propio pecado y por eso lloraba por su culpa en ellos. Después de 3 años, David deseaba traer a Absalón de nuevo a su casa, pues sabía que había obrado mal, pero fue por vengar a su hermana Tamar. No se justificaba, pero era un atenuante. Absalón, muy sabio él,
usó su amistad con Joab, que era parte de los siervos de su papá, para reconciliarse con su papá y por fin logró el perdón de David. Sin embargo, estamos hablando de 3 años en el exilio. Sin embargo, él seguía resentido con David. Y entonces, al no existir por ese entonces leyes en Israel fijas sobre la sucesión del trono, Absalón quería ser el heredero al trono a toda costa. Absalón hacía todo cuanto era posible para que el pueblo conociese sus derechos de primogénito. Claro, ya él mató a Amón. Quienes quedan ahora son Tamar y él. Y se supone que el varón era que debía de reinar. Los hechos muestran que Absalón sentía que su padre lo iba a pasar por alto en la sucesión del trono, por lo que había hecho. Porque David sabía que él había obrado mal, pero Absalón sabía, como lo sabían todos en Israel, que Salomón sería el sucesor de David en el trono. Y tramó varias veces contra la vida de su propio padre David. Tenía que buscar una forma de llegar al trono y lo hizo por la forma más vil, que es la traición. Absalón, veamos cómo se llevó a cabo la traición, pues jamás nosotros debemos utilizar estas tácticas. Al final de su reinado, David, o por la creciente debilidad de su ancianidad, o por las preocupaciones de la guerra, él había dejado algunas causas privadas sin decisión y creó un profundo descontento en el pueblo. O sea, David lo que hacía era guardar silencio, hacía un silencio contundente que ni A ni B, pero guardaba silencio. Y como era el que tenía él las decisiones, simplemente no lo hacía. Y este sentimiento era astutamente fomentado por Absalón, quien atendía a los demandantes, a toda la gente que venían a quejarse, y después de oír los relatos, complacía a cada uno con una opinión favorable a su causa, ocultando, claro está, cuidadosamente sus propósitos y sus ambiciones. Expresó el deseo de ser investido con poder oficial para acelerar el curso de la justicia y adelantar los intereses públicos. Sus aspiraciones tenían la apariencia de una generosidad y un desinterés genuino. De modo que con su forma aduladora de prodigar favores a todos, a cabo de 4 años, se volvió el favorito del pueblo. Oigan bien, estamos hablando de una persona que se la pasaba, como ustedes ven aquí, cuchicheando, abrazando, dando besitos, y todo el tiempo era con una adulación, manita, manito, y porfa, y todo el tiempo era con esta manera para poder entonces ganar el favor, pero lo hizo tranquila y pacientemente por 4 años. Hizo que vieran que el gobierno de su padre, como débil, descuidado y corrupto, y así sedujo los afectos de la multitud, los cuales no se dieron cuenta de sus verdaderos motivos. Segunda de Samuel 15, 2, 6 dice, y se levantaba al salón de mañana, oigan bien, el tipo tenía un esmero, se levantaba al salón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y Absalón le decía, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito y negocios, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él extendía la mano, tomaba y les besaba. Así con todo el mundo, con los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Óiganme bien. O sea que ya ustedes saben. Llegando entonces el momento oportuno, el príncipe Absalón invita a 200 hombres de la jerarquía de Hebrón. Ha obtenido permiso del rey para ir a hacer un sacrificio religioso. Entre esos 200 hay una mezcla de simpatizantes y probables seguidores neutrales. Al tenerlos a todos reunidos en Hebrón, le permite estar seguro allí donde que no va a existir una oposición. Las trompetas han sonado en todo el territorio, dando la señal de que Absalón ha dado un golpe de estado.
de los 4 puntos cardinales, tropas rebeldes salen a apoyar al golpe. En una tarde gris, fría, la lluvia, como si el mismo cielo estuviera llorando, cae implacable de ese cielo promiso. Las puertas de Jerusalén presencian algo que parece una procesión fúnebre. Cientos de hombres, mujeres y niños salen de la ciudad y en medio del grupo va un individuo con su cabeza agacha. Tiene unos 60 y pocos años. Sus ojos miran al suelo mientras sus lágrimas se unen a la lluvia para enlodar más el sombrío derrote del Éxodo. David, hasta que el día anterior el rey, esta vez está huyendo. Esta vez las huestes insurrectas comandadas por su propio hijo. No hay duda en cuanto a sus planes. Todos saben muy bien que Absalón, debajo de esa sonrisa fácil y bien estudiada, era un individuo cruel y malvado. David llevaba décadas siendo el rey de Israel cuando se enfrenta a una peligrosa situación. Como su hijo Absalón ha dado un golpe de estado y le ha arrebatado el trono, se ve obligado a abandonar Jerusalén. Y por si fuera poco, es traicionado por uno de sus más estimados consejeros, que era Joab. Pero también Ahitofel, acompañado por un puñado de hombres fieles, camina descalzo y llorando y se va al monte de los olivos. Fíjense aquí el mapa de la caminata que tuvo David. Le llevarán a la tumba todas estas desgracias y penas. Nada más puedo recordar cuando José estaba en la cárcel que decía, pero ¿hasta cuándo? Pues no, confía en Jehová. Y dentro de toda su vida, aquí comienza entonces a escribir el Salmo 3 y el Salmo 4, donde David habla de esta ocasión en la que salió huyendo y expresa la convicción de que Dios escucha y contesta los ruegos de sus siervos fieles. Ambos salmos 3 y 4 garantizan que Jehová está con ellos de día y de noche y que los bendice dándoles seguridad, ayuda y paz. Por consiguiente, haremos bien en examinar estos dos cánticos centrándonos en cómo nos infunden seguridad y cómo fortalecen nuestra confianza en Dios. Yo quiero traer ahora el Salmo 3, solamente versículos del 3 al 6, para que los leamos, pero ustedes quedan pendientes de leer el 3 completo y el 4 para que puedan entender cuál era el escenario que él estaba viviendo. Dice, pero tú, Señor, me rodeas como un escudo, eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti. Esta es otra versión, no la Reina Valera, para que no vayan a confundirse cuando la lean. Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo. Yo me acuesto y duermo y despierto porque tú, Señor, me sostienes. Aún si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Yo me imagino que algunos de los que estaban ahí se preguntaban, ¿cómo puede alabar a Dios si está huyendo para salvar su vida? ¿Cómo puede darle gracias a Dios por ser luz, por ser su luz y su salvación, si todo parece tan oscuro y su existencia está en gran peligro? Cientos de los que acompañan se han arrodillado siguiendo el ejemplo del rey, porque era el ejemplo. David no era lo que hablaba, David era lo que hacía. Entonces surge una adoración maravillosa en aquel lugar. Y es una combinación de llanto y alabanza que se mezclan de una manera admirable. Las palabras no las tenemos claro, pero la escritura dice que allí adoró a Dios. Ya usted sabe de qué manera él adoraba. El corazón de los hombres de Israel ha llegado a estar tras Absalón. Le comunica uno de los mensajeros de David en 2 de Samuel 15:3. Sorprendido de que su hijo haya conseguido reunir tanta gente, tantos partidarios, exclama, oh Jehová, ¿por qué se han hecho muchos mis adversarios? ¿Por qué están levantándose muchos contra mí?
Muchos están diciendo de mi alma, no hay salvación de Dios. Y aquí estamos en el Salmo 3, seguimos en el Salmo 3. Y como vemos entre los israelitas, está muy extendida la opinión de que Jehová no librará a David de las garras de Absalón y sus secuaces. Pero David se siente seguro, ya que confía en Dios con toda su alma. Él está convencido de que Jehová lo protegerá, tal como escudo resguarda a un soldado. Y es cierto que el anciano rey, estamos hablando de un hombre de 60 y pico de años ya, él está huyendo con la cabeza baja y cubierta en señal de humillación, pero el Altísimo cambiará su humillación, cambiará su desdicha en gloria. Le permitirá volver a caminar derecho con la cabeza bien en alto. Por eso invoca a Jehová sin la menor duda de que él oirá su ruego. ¿Qué puede decirse entonces de nosotros? ¿Demostramos nosotros la misma confianza y no estamos en el nivel de persecución y el nivel de situaciones que tenía David? Al hablar de Jehová como aquel que levanta mi cabeza, que es lo que él dice en el Salmo 3, David reconoce como su única fuente de ayuda. Tú eres mi escudo, tú me honras y me animas. Nota cómo él explica, según se explica en el segundo diccionario bíblico, la expresión que es aquel que levanta mi cabeza. Cuando Dios nos levanta la cabeza, nos llena de esperanza y de confianza. Al haber sido depuesto del trono, David tiene 1001 motivos para estar deprimido. Pero como Jehová le levanta la cabeza, se renueva su valor, se fortalece su fe y se siente más seguro. David sabe que sus oraciones no serán en vano y por eso él no tiene miedo. Tal y como indica en su cántico, que es el Salmo 3 que estamos hablando, en cuanto a mí, yo ciertamente me acostaré para dormir, de seguro despertaré, porque Jehová mismo sigue sosteniéndome. Hay algunas versiones que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 3, versículo 5. Él no teme acostarse, ni siquiera de noche, cuando más riesgo hay de que haya un ataque sorpresa. Él está seguro de que verá la luz de un nuevo día, pues ha experimentado tantas veces el apoyo constante de su Padre Celestial que él confía plenamente en él. Nosotros podemos tener esa misma certeza siempre, no a veces, siempre, siempre y cuando sigamos los caminos correctos del Padre y nunca nos apartemos de su lado. Segunda de Samuel 22:21 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Tengo que estar en justicia y limpio de manos para que Jehová me premie. ¿Y por qué esto? De David nosotros no podemos decir que era vengativo. Nunca hizo venganza. Recuerden lo que pasó con Saúl. Líbreme Dios de tocar al ungido, decía él. Si alguien ha de golpear en la mandíbula a sus enemigos, no es él, sino Dios. El fiel rey ha escrito su copia personal de la ley y sabe que en ella Jehová declara, mí es la venganza, mí es la retribución, según dice el Deuteronomio 17:14. Él sabe que el Todopoderoso se ocupará de quebrar simbólicamente, claro, los dientes de los inicuos, o lo que es lo mismo, impedirá que puedan hacerle daño. Dios sabe muy bien quiénes son los malvados, pues ve lo que hay en el corazón. Qué agradecido deberíamos nosotros estar de que Él nos dé la fe y la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos al más vil de los malvados, que es Satanás. Jehová hará que su adversario sea arrojado al abismo. Para entonces no será más que un león rugiente, pero desdentado, al que solo le guarda la destrucción. Según Proverbios 3, 31, 35, que quiero que lo busquemos porque ahí no está completo. Vamos a Proverbios 3, 31, 35. A ver. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice,
No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores, no nos toca a nosotros, y a los humildes le dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios heredarán ignominia. Gloria a Dios. No deberíamos hacer nosotros lo mismo que nuestros hermanos, con nuestros hermanos en la fe. O sea, David comprende que Jehová es el único capaz de darle liberación, la liberación que él tanto necesita. Pero no piensa solo en sí mismo, sino en todo el pueblo de Dios. Y por eso concluye el cántico inspirado en las siguientes palabras. Estamos en el Salmo 3, versículo 8. La salvación pertenece a Jehová. Tu bendición está sobre tu pueblo. Es cierto que David se enfrenta a enormes problemas, pero aún así tiene presente a toda la nación y está seguro que Jehová le bendecirá. Tú haces eso cuando estás en problemas. Yo hago eso cuando estoy en problemas. Oro por mí y oro por los otros. Yo estoy orando porque el virus no llegue a mi morada, pero también estoy pidiéndole a Dios que no llegue a la morada de los otros. Estoy pidiendo que el rebrote no llegue a mi casa, pero también estoy cubriendo en oración la casa de los demás. Evalúa. Nosotros debemos de tener a todos nuestros hermanos en la fe, impíos y convertidos, siempre presentes en nuestras oraciones. Nosotros no estamos para cabalgar como llaneros solitarios en la fe. Amén. La vida de Absalón tiene un final vergonzoso, como todo lo que él estuvo haciendo por muchos años, lo cual constituye una advertencia para quienes de un modo u otro maltratan a sus semejantes y particularmente a quienes atacan a los siervos ungidos de Dios, como era el rey David. Cuando el ejército rebelde es derrotado en combate, el propio hijo de David tiene que salir huyendo en los lomos de una mula. Y no obstante, se le enreda su larga cabellera en una rama. Cuando él pasaba por ahí, él se queda enredado en las ramas de un árbol. Y allí se queda, colgando, vivo pero indefenso. Hasta que Joab llega, le dicen, los soldados le dicen, van y le dicen a Joab, pueden leerlo en 2 de Samuel 18, 6 a 17, y van y le dicen que ahí estaba Absalón, que se quedó atrapado, y Joab lo que va y le clava son 3 lanzas y termina de matarlo. 3 lanzas. A todo esto, quieren decirle a David, pero no saben cómo hacerlo, quieren decirle porque no saben cómo hacerlo y arman una trama y mandan uno por uno a ir a informarle al rey que se quedó allá, escondido, donde él estaba protegiéndose, porque los soldados fueron los que fueron a luchar con él, y van y se lo informan a David. ¿Se alegra David de enterarse que su hijo murió? Para nada, por el contrario. Según 2 de Samuel 18, de 24 al 33, David lo que hace es deambular de un lado para otro, llorando y gritando, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Oh, que yo hubiera sido yo, haber muerto yo mismo en lugar de ti, Absalón. Hijo mío, hijo mío. Tan solo Joab, con sus palabras, consigue calmar al angustiado monarca. Al final, simplemente trágico. El propio hijo Absalón se lo había buscado, pues ciego por la ambición, tuvo el atrevimiento de luchar contra un rey que no solo era su propio padre, sino que era un ungido de Jehová. Era un ungido de Jehová. Y nosotros no debemos de levantarnos ni por envidia, ni por celo, ni por desacuerdo contra ningún ungido de Jehová. Y ciertamente como David, como Abraham, como Jacob, como José, nosotros podemos experimentar una amistad con Dios.
El mayor deseo de David en cuanto a su relación con Dios era construirle una casa de adoración, pero tampoco pudo. Y la razón la podemos ver en Primera de Crónicas 22, 6, 8, donde él dice, llamó entonces a David a Salomón su hijo y le dijo, mandó a edificar y le mandó que edificase casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Este era el tabernáculo de David. Y este es el tabernáculo de Salomón, que fue el que entonces él pudo construir. Y así la vida de este soberano judío se convierte en un recalcitrante ejemplo de lo que no se debe hacer. No se puede desproteger la familia pretendiendo servir a Dios y esperar que todo salga bien. No se puede abandonar el amor y la responsabilidad con el hogar por las ocupaciones eclesiásticas ni religiosas, por más nobles que parezcan. No se puede ser egoísta contra el hermano y el prójimo, pretendiendo que esto también se pasará por alto. No se puede derramar sangre y esperar preparar casa de adoración. Al parecer, para Dios hay una gran distancia entre la guerra y la rendición al culto. Y si volvemos al principio, a la primera parte que decíamos, un hombre conforme al corazón de Dios, esta frase fue expresada en ocasión del momento del ungimiento del rey David, antes de haber actuado como lo hizo durante toda su vida y su reinado. Y no puede usarse como ninguna manera para validar sus acciones. Ciertamente, en un momento determinado, fue un hombre conforme al corazón de Dios, hasta que comenzó a entrar en sus propias motivaciones y sus propios deleites. Y valga aclarar que él no repetía ningún tipo de conducta ni pecado. En el único pecado que él caía una y otra vez, como ustedes vieron, y que tiene que ver con una maldición generacional de la que no tuvo control ni para la que pidió ayuda, fue la de la inmoralidad sexual, el adulterio y la fornicación, que todas son una sola, inmoralidad sexual. Quiero ahora que entendamos cómo opera hoy día la conducta de Absalón en medio de nosotros. Y se les llama más bien el espíritu de Absalón, para que puedan entender. El espíritu de Absalón puede operar a través de cualquier persona en una congregación, ocupe o no un cargo, aunque por lo general se manifiesta en personas a las que se le ha otorgado liderazgo. Y son personas que por lo general están en descontento o simplemente se sienten ofendidos porque sí. Personas que terminan señalando o apuntando a la autoridad que Dios ha puesto sobre la congregación. Y voy a dejar de compartir para poderle hablar en este sentido. La persona influenciada por este espíritu busca conectarse con otras personas que apoyen sus argumentos o quejas. También induce a los más vulnerables a pensar como piensa esa persona. Rechazan las directivas y así se oponen a la visión del pastor o del líder que les dirige, utilizando como excusa cualquiera de los errores que pueden haber cometido, por más mínimo que fuera. A menudo el espíritu de Absalón seduce a los seguidores a buscar otra congregación y causan divisiones, confusiones, y mira con malos ojos al pastor o al líder sin que siquiera se den cuenta del error en el que están debido a la venda espiritual que tienen, que el enemigo entonces les coloca por falta de arrepentimiento. La persona en quien opera Absalón le gusta atraer a los demás, seducirlos,
se ofrece para hablar, aconsejar, enseñar, dar su parecer y tiene un gran deseo de ser guía de otras personas. Incluso utiliza esta forma para manipular. Opera también a través de una actitud independiente y le gusta promoverse a sí mismo, lejos de la humildad que Jesús nos enseñó a tener. Cuestiona todo lo que el líder o el pastor propone. Y ni bien tiene la oportunidad, siembra dudas delante de cualquiera sobre lo que el líder o el pastor está hablando. Absalón es capaz de fingir, escuchen bien, es capaz de fingir espiritualidad y finge un genuino interés por los problemas de la gente. Sin embargo, aprovecha esas pláticas, esas conversaciones, esos chats, esos audios para inducir con sutileza a ver cómo las equivocadas enseñanzas o el mismo liderazgo del pastor, al final, ellos acaban promoviéndose a sí mismos. Las personas con el espíritu de Absalón no podrán nunca recibir ayuda hasta que no reconozcan el error que están cometiendo. El mismo espíritu operará en todas las personas que oyeron los argumentos de la primera persona. O sea, si yo tengo el espíritu de Absalón, reprendo al diablo, voy a hablar con Joana o con Birmania o con cualquiera, todo el que me escuchó y recibió mis cizañas comienza a entrar en el orden del espíritu de Absalón. Y comienzan entonces, ese mismo entonces operará en todos, mientras no derriben de sus mentes y bloqueen y sean purgadas sus mentes de todo esto, ellos van a ser susceptibles a ser manipulados por el espíritu de Absalón. ¿Y qué es lo que causa realmente el espíritu de Absalón? Las ofensas no resueltas con tu líder, con tu pastor. El primer lugar de todas las raíces son esas pequeñas ofensas que se vuelven rencores, se vuelven celos, se vuelven raíces de amargura o cualquier sentimiento malo no tratado o no confesado, que a la larga se convierte en fortalezas en tu mente y en tu corazón. No olvidemos que Absalón tenía falta de perdón, no solamente con su hermano, sino también con su padre. ¿Ok? Otra cosa es la ambición personal, ese deseo personal de tú hacer y de tener ministerialmente. Ellos manifiestan un descontento en el cargo en el que ocupan, quieren más, no están haciendo nada, pero quieren más. Y quieren ser reconocidos como líderes. Y yo hago y me dan y me ponen y a mí me delegan y yo ahora soy y soy. Y promueven su agenda personal, sus propios pensamientos, las ideas que ellos consideran adecuadas, superponiéndolas a la agenda de la congregación o al líder que a ellos le dirigen. ¿Cuáles son los blancos del espíritu de Absalón? Cualquier persona en la congregación que ocupe o no un lugar alto, pero tiene un problema no resuelto en su cabeza o en su corazón. El espíritu de Absalón los inducirá a hablar mal del líder hasta lograr que otros se opongan a ese líder. Absalón conquistó los corazones de sus oyentes con salamería, con piropos. Son gente que andan todo el tiempo queriendo buscar adular y que quieren todo el tiempo estar en bien con todo el mundo. Y este espíritu habla a la gente de tal manera que empiezan a admirarlos, produciendo en ellos un orgullo espiritual que engaña a los siguientes potenciales Absalones, haciéndoles creer que son tan o más espirituales hasta que el mismo pastor. Entonces el espíritu de competencia toma control y luego siembra contienda, división, y los seguidores son constantemente alimentados por una crítica constructiva, entre comillas. Es común que terminen apartándose de la congregación e incluso abren sus grupitos aparte. Hoy día lo podemos llamar los grupitos de WhatsApp. Abren sus grupitos aparte, dando fruto a la división, la murmuración, que continuará otra vez con los mismos argumentos contra el líder. Y sin la presencia ni la aprobación de Dios, porque usted es Absalón y usted va exactamente a caer por un Absalón. ¿Cuáles son las manifestaciones? Estas personas plantan dudas y lanzan insultos al liderazgo ordenado por Dios, criticando a los líderes, cuestionan las decisiones y las opiniones de los líderes,
porque ellos se rehúsan a recibir dirección espiritual de cualquier persona, a recibir órdenes, se rehúsan a someterse a las órdenes que ya hay. Absalón lleva sus ofensas a muchas personas en la congregación y difunde su descontento por diferentes medios. Hoy vemos que los medios son mucho más amplios que antes. Y la actividad de traición y rebeldía se da en las afueras de la congregación, no adentro. Afuera planifican y luego hacen. Estas personas murmuran muy a menudo en los parqueos, en los estacionamientos, en los pasillos, en los baños, por teléfono, por WhatsApp, en los supermercados, donde quiera que se encuentren, lo que hacen es cuchichar y murmurar a quien le queda en posición de liderazgo. El espíritu de Absalón, la primera manifestación es que una persona independiente no se somete. Es una persona que no se somete a horarios, no se somete a agendas de la congregación, no se somete a nada de lo que se está poniendo como reglamento dentro de ese lugar. Y manifiesta simplemente no tener necesidad de la administración de un líder o de un pastor. No tiene por qué sujetarse. Otras manifestaciones son orgullo y proselitismo. Siempre se rodean de aitofeles, que aitofel quiere decir hermanos de ruina, son personas que le acompañan en la murmuración y en la división. La mayoría de los absalones y de los aitofeles o de personas que tienen estos espíritus son personas allegadas a los líderes o al pastor y sin quererlo terminan llevando toda esa basura a los demás. Y de pronto nos encontramos que tienen muchos seguidores que son personas que ellos ya han envenenado eh, y ya son personas que tienen la mente completamente corrompida. Estas personas son amantes de los nombramientos, aman que le den puestos, cargos, aman juzgar todo el tiempo y no hacen otra cosa que perder a los que ya se le van a acercar y se muestran humildes, amorosos, así muy indefensos. Los que tienen este espíritu son ladrones, se roban el corazón de la gente mediante el engaño. Son personas muy políticas, muy diplomáticas. Te van a pedir ir a Hebrón. Ustedes escucharon que dijimos que iban a Hebrón. Hebrón significa asociación, amistad. Esto muestra que anhela tener una amistad con quienes más tarde se va a manifestar como un traidor y enemigo. Acuérdense que fueron 4 años de conspiración. Su alto fingimiento fue muy bien hecho. Son hipócritas que no hacen otra cosa que conspirar con personas que anteriormente le han ofrecido ayuda. Y la única manera de contar con cierto número de gente es invitándoles una y otra vez. Son personas que siempre te están diciendo, pero ven, pero vámonos a juntar, pero vamos a hablar, pero ven, llámame, pero no te olvides, escríbeme. Y siempre están haciéndolo de manera discreta por debajo de la mesa para que los líderes o pastores no se den cuenta. Es un enamoramiento para lograr, ¿cómo se llama esto? Engatusarte y meterte en donde ellos quieren tenerte para poder hacer lo que quieren hacer. Vamos entonces ahora a cerrar los ojos, vamos a orar y vamos a adorar un momento. Nos hemos arrepentido delante de tu presencia, Señor, y ahora vivimos con un corazón dispuesto a recibir de ti toda palabra, toda instrucción, dispuestos a obedecerte a ti, Señor, mi Dios, listos, listos para ti. Aquí todos, Señor, tu pueblo, el que has congregado en este día, viene a traer tu ofrenda. Ofrenda de un corazón humilde,
al hombre revelado tu camino será. Laura es cuando tu espíritu se mueva otra vez. Sí, Señor, al adorarte, en espíritu y verdad.
Dios, damos gracias a Dios en esta mañana por su favor, por su gracia, por lo que ha hecho en nosotros. Damos gracias a Dios por esa administración, esa enseñanza que hemos recibido en el día de hoy, sabiendo que viene directamente de Él para nosotros reconocer que si en un momento determinado Él nos ha llamado de alguna manera, no quiere decir que seguimos siendo así. Necesitamos entender que nuestra relación con Dios tiene que ser alimentada, tiene que ser fomentada, tiene que ser renovada todos los días. En un momento determinado pudimos haber sido hombres y mujeres conforme al corazón de Dios y nos desviamos, pero tenemos la potestad, tenemos la libertad de entrar a su trono, para ponernos a cuentas, pedir perdón y volver a encarrilarnos en el camino que debemos estar. Dice la palabra que nuestros caminos no pueden parecer rectos, pero están torcidos. El único que puede evaluar nuestros pasos es el Padre. Pidamos en este día al Padre que nos muestre en qué estamos fallando, que nos muestre dónde nos hemos equivocado, que nos muestre en qué lugar nos detuvimos y dejamos de caminar bajo su autoridad y autorización, bajo su poderío, bajo su gracia. Gracias, Señor, por esta mañana. Hemos abierto los ojos. Gracias porque te hemos conocido de una manera diferente. Gracias porque sabemos que a partir de ahora podremos caminar y no podemos decir que no sabíamos. A partir de hoy tenemos que caminar con la conciencia de que si te hemos faltado, tenemos que ir a tu trono, arrepentirnos y ponernos a cuenta contigo. Padre, echa fuera de nosotros todo espíritu absalónico, todo espíritu de Aitofel, todo espíritu jezabélico que se haya levantado en nuestras vidas en contra del propósito de Dios, en contra del hombre y mujer de Dios que estemos al lado de quien estemos, en contra de los líderes que han sido puestos en autoridad sobre nosotros. Permite, Señor, que nuestros corazones sean reivindicados, sean restaurados y comencemos a caminar y morar de una forma correcta. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.